Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad mi grupo les hablará sobre gestión de pasivos. Mi grupo está conformado por Yori García, Rolly Lipa, Johan Ramírez, Christopher Ramos y quien les habla, Catherine Rosales. Una breve introducción. La gestión de pasivos es un componente esencial para una gestión de deudas y también se puede ser utilizado para mecanismos de diferentes objetivos. También para definir más qué es una gestión, podemos definir qué es un pasivo. Un pasivo son las deudas. Tenemos dos tipos de pasivos, que es el pasivo corriente, también llamado el pasivo circulante, es decir, que son las deudas y obligaciones financieras menor de un año. Y también tenemos a los pasivos no corrientes, que también son llamados pasivos fijos, que son las deudas y obligaciones a mayor de 12 meses. Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos definir que es una gestión de activos y pasivos. La gestión de pasivos y de activos se puede definir como un mecanismo para abordar el riesgo que aborda una entidad y debido a un desajuste, ya sea por la tasa de liquidez, la tasa de interés. En el capítulo 2 de la gestión de pasivos, en el contexto de la gestión de pasivos, podemos mencionar que abarca todos los instrumentos utilizados por un administrador de deuda con el objeto de mejorar la estructura de la deuda adaptándola a las pautas establecidas por la estrategia de gestión de la deuda. Es importante mencionar las ventajas que nos ofrece la gestión de pasivas, como es la diversificación, la reducción de costos y el mercado de capitales. Asimismo, algunas desventajas como la sobreexposición y la liquidez. Con respecto a las funciones de la gestión, actualmente las operaciones de la gestión de pasivos tienen 5 principales funciones, que son aumentar la liquidez en valores de las entidades, administrar los riesgos de las carteras de la deuda, disminuir los costos de la nueva financiación, corregir y aprovechar la distorsión del mercado y estabilizar el mercado durante los periodos de tensión. Entre las principales fuentes de financiamiento podemos encontrar dos. Por el lado de los activos, que es al no disponer de activos suficientemente líquidos, es decir, que puedan realizarse o cederse fácilmente en un periodo normal, en caso de necesidad, ello no incluye los activos de largo plazo esenciales para la organización que por definición no deberían cederse salvo situaciones externas o extremas. Dentro de esta función activa podemos mencionar, por ejemplo, el flujo de efectivo. El otro es la titulación de activos. Y por el lado de los pasivos, al tener vencimiento de deudas y otros compromisos que son excesivamente de corto plazo y o no poder disponer de suficientes fuentes de financiamiento estable o tener dificultades de acceso al financiamiento, entre las cuentas más importantes que integran el pasivo para efecto de riesgo de liquidez son la cuenta corriente y el certificado de depósito. Finalmente, con respecto al capítulo 2, debemos mencionar los riesgos que se encuentran dentro de una cartera de deuda, que vienen a ser básicamente tres: el riesgo de financiación, el riesgo de tipo de interés y el riesgo cambiario. Con respecto al riesgo de financiación, es el de no poder renovar o reemplazar financiamientos existentes y el de no poder encontrar nuevos financiamientos en caso de necesidad. Esto quiere decir la llamada pérdida de acceso a la fuente de financiamiento. Hay autores que tratan este último como un riesgo específico y separado. Capítulo 3 vamos a ver el tema de herramientas para la gestión de pasivos, pues son 4. La primera es deficiencias, la segunda es duración, la que sigue es VAR y la última, que no es menos importante, es la gestión de riesgos. Bien, para el asunto de deficiencias, si bien parece algo tan sencillo, solo restar la proyección con lo que estamos, en realidad es algo tan básico pero muy importante porque nos permite ver cómo vamos en el tema de gestión de nuestros pasivos. A este punto lo llamamos como brecha. En la gráfica se puede ver de manera más precisa y es solo ver el punto de
a dónde queremos ir y cómo estamos, si llegamos o no llegamos a cumplir la meta. Esto nos ayuda a tener ya un panorama más claro de cómo vamos haciendo las cosas. La siguiente herramienta se ve que se ve como algo más, un poquito más avanzado e histórico. Eso se llama la herramienta de duración. Esta herramienta, si bien mira el flujo histórico de las inversiones y los pasivos, nos permite calcular y ver si que la variación porcentual de la tasa de interés influye de manera directa o indirecta a nuestros pasivos y a nuestros activos. Esta herramienta es muy importante porque al ser ya histórico tenemos data para proyectar y analizar de forma más profunda. La siguiente herramienta es el VAR. El VAR es un modelo matemático y estadístico que es muy preciso para el tema de análisis de riesgos. Cuando tenemos un portafolio ya sea de pasivos o de activos, buscamos diversificar nuestras inversiones, en nuestras deudas para de una que otra forma mitigar las contingencias que puede producir al llevarlo a estas actividades. El VAR lo que se dedica es prácticamente a calcularlo bien, de una forma un poco no tan lejana de la realidad. Y para esto solo usan tres variables sencillas. Si bien el cálculo del VAR se parece muy complicado, en realidad parte de tres variables muy sencillas, que es la cantidad de pérdida, que es la probabilidad de pérdida y es el tiempo. Estas variables se pueden conseguir ya en cualquier punto de nuestro proceso de análisis, como tiempo, como probabilidad, que según lo vemos el mercado cómo ha ido ganando y perdiendo, se consiguen las probabilidades, igual que la cantidad de pérdida. El VAR es muy importante porque nos da al menos un norte a la hora de invertir y nos ayuda a mitigar los riesgos. Y es un punto clave porque si bien parece una fórmula muy compleja y muy avanzada, es parte de lo más sencillo y lo más básico que se puede ver. Y eso es primordial. En la cual con 11 años de experiencia en tema de lo que es finanzas, mercado de capitales, y también nos va a hablar acerca de la gestión de pasivos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpe, quisiera hacerle unas preguntas breves y concisas acerca sobre la gestión de pasivos, en la cual mi primera pregunta, y la de mi grupo, es ¿qué medidas de riesgos se generan en la gestión de pasivos para las deudas a largo, mediano y corto plazo? A los administradores, a los gerentes financieros, medir en cuanto el tema del cómo están viendo su política, si va a ser una política agresiva o una política conservadora. Los tiempos tienen que ver mucho, influyen bastante en ello. El corto plazo, si toma o decide por una política agresiva, entonces, y si el comportamiento del mercado no va en concordancia con la venta de los productos, entonces puede ser contraproducente si no se logran los objetivos a corto plazo para poder cumplir esos pasivos. Algo más de holgura podrían tener si esta gestión de los pasivos la llevamos a un largo plazo. Entonces mejoramos los flujos, tenemos más tranquilidad en cómo formar todo nuestro cronograma de pagos y nos podemos sentir más tranquilos y relajados. Lo que va a seguir mi compañero es el tema de gestión de riesgos. Voy a hablar acerca de la gestión de riesgos, los tipos de riesgos y un caso aplicativo en cuanto a la gestión de pasivos. En cuanto a lo que es gestión de riesgos, los portafolios de riesgo de los activos y pasivos se evalúan para garantizar que estos estén dentro de los niveles aceptables de riesgo. Según el Comité de Basilea II, en Perú, en abril del año 2003, la Superintendencia de Banca y Seguros, o SBS, decidió asumir el reto de implementación y adecuación propuesta por el Comité de Basilea y estableció el Comité Especial Basilea XII, en el cual se encuentran representadas las diversas áreas de la superintendencia involucradas. Entre las principales labores que vienen realizando se encuentran las siguientes. En este caso, el diseño de la supervisión según los principios de Basilea II, adecuación de estructura orgánica, acceso a la información, el nivel de operación nueva central de riesgos, el establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta, evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del sistema financiero peruano, diseño al marco estructurado de Basilea. En cuanto a los tipos de riesgos, vamos a hablar acerca de los riesgos de crédito, en la cual indica que proporciona un modo eficiente de reducir el riesgo de crédito, facilita diferentes vías de inversión y cobertura como
como en este caso también mejora la rentabilidad, la calidad crediticia como crecimiento de la cartera crediticia. En cuanto a los riesgos de intereses, va a hacer referencia a riesgo que los tipos de interés suben o bajan en un momento no deseado. En cuanto a los riesgos de liquidez puede disminuir el valor de los activos comerciales y financieros o aumentar el de sus pasivos, generándole problemas de liquidez. En cuanto a los casos aplicativos de una gestión de pasivos, vamos a tener, según el autor Robert Kiyosaki, en la cual nos dice para poder entender un buen manejo de dinero, primero tienes que saber diferenciar entre lo que es un activo y un pasivo. Un pasivo, en este caso, vamos a poner un ejemplo de una vivienda, tanto para la clase media o pobre, en este caso, una vivienda para ellos le va a generar gastos. ¿A qué se refiere que va a generar gastos? Pues va a salir el dinero de su bolsillo, en la cual ellos van a tener que pagar impuestos prediales, en cual van a tener que pagar mantenimiento, en la cual, pues, una vez el valor del inmueble, pues, no siempre va a aumentar, puede disminuir. En cuanto a lo que es a los activos, en este caso, para la clase rica, pues, para ellos se le va a generar utilidades y a la vez se le va a generar mayores ingresos. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión me tocó exponer sobre la gestión de pasivos y las ETF en el Perú. Para comenzar, ¿qué es la administración de pasivos? La administración de pasivos es una fuente de financiamiento que nos permite adquirir un capital, inventarios, pagos de nóminas, entre otros. Sin embargo, este financiamiento nos permite cuidar los recursos de la empresa, ya sean a corto y largo plazo. Entre los elementos que se deben analizar en la gestión de pasivos es un crédito. Este crédito se evalúa de la siguiente manera: la naturaleza del crédito, si satisface las necesidades de la empresa, plazo para pagarlo, la tasa de interés, cuya nómina es relativamente importante para cualquier empresa. Continuando con el tema, vemos sobre la importancia o la influencia que tiene la gestión de pasivos. Para obtener la clasificación efectiva dentro de la administración de pasivos, conlleva la clasificación de los diversos tipos de deudas y obligaciones en grupos formados con valores homogéneos, lo cual debe ser atendido a realizar con mayor o menor exigibilidad, lo cual se entiende que es un mayor o menor grado de acuerdo a la deuda que se puede omitir, entendida como el mayor o menor grado que puede disponer a liquidar dinero, ya sea una deuda o sea una obligación. Relevantemente, vemos que el mayor grado se refiere a una deuda o una obligación, lo cual tiene mayor grado de exigibilidad, en tanto sea mayor el plazo de que se dispone a liquidar. La influencia de gestión de pasivos nos quiere decir, según Mata Patricio, que el inversionista pasivo es aquel que invierte a un largo plazo una parte de su portafolio en un fondo indizado, otra en un fondo de mercado y otra en uno de cobertura. Esto no quiere decir que el inversionista pasivo va a poder tomar decisiones adecuadas dentro de un mercado. Continuando con el tema, las ETF en el Perú. Primero, ¿qué son las ETF? Un ETF es un conjunto o paquete diversificado de activos que pueden ser acciones, bonos o commodities, que cotizan en la bolsa como si fueran una sola acción. Permiten la diversificación a nivel global, son transparentes, líquidos y permiten reducir costos. ¿Qué puntos indispensables se pueden tener para la gestión de pasivos? A ver, vamos a ver. Entiendo que de repente vas por el tema de las tasas de interés, los plazos, esas gestiones de pasivos, si es un banco, un proveedor, un socio. Cada uno de ellos maneja un tema diferente en cuanto a las tasas de interés que puedan estar aplicando en su momento. Entonces, la persona encargada de llevar a cabo la dirección de los pasivos tiene que ser bastante minucioso en poder escoger la tasa correcta que va a aplicar dentro de la estructura de financiamiento de su empresa. Eso sería todo en cuanto a nuestra explicación.